Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy comenzamos un nuevo tema, el tema 4, que junto con el tema 5, ambos van a tratar sobre la ecología. La ecología es una rama de la biología muy interesante que estudia, ahora veremos qué es lo que estudia la ecología. Pero tanto el tema 4 como el tema 5 van a tratar sobre la ecología. Quizá esto no suene mucho, ecología, porque en el día a día de nuestras vidas aparece muchas veces esta palabra, ¿no? Ecología. Y a veces lo relacionamos con reciclaje o con contaminación. Bueno, pero en el campo de la biología va mucho más allá. Pero antes de hablar de ecología, vamos a tratar de explicar algunas definiciones, algunos conceptos que tenemos que tener claro para luego entender bien qué es la ecología. Y el primer concepto es el concepto de población. Una población, cuando en ecología hablamos de poblaciones, entendemos como un grupo de individuos que pertenecen a una misma especie y además viven juntos en un área determinada. Por ejemplo, la población de ratones, la población de champiñones que viven en el Pinar de Hinojos, o la población de cucarachas, o la población de personas que vivimos por ejemplo, en Sevilla. Misma especie y además en una misma área. Eso es una población. Si avanzamos un poquito más, el siguiente concepto es el concepto de biocenosis, o también comunidad, es lo mismo. Y la comunidad, si antes cuando hablamos de población decíamos que la población era el conjunto o el grupo de individuos de una misma especie, pues la comunidad hablamos ya de todas las diferentes especies que viven en una misma área o en un lugar determinado. O también podríamos decir que es el conjunto de poblaciones que viven en un lugar. ¿De acuerdo? Entonces, población, un solo individuo, repito, población, una sola especie, comunidad, todas las especies, plantas, animales, hongos, bacterias, todo. Vamos a seguir. ¿Qué es el biotopo? Otro concepto importante. El biotopo. El biotopo no es más que el lugar, el medio físico, donde viven los seres vivos. Pero no solamente dónde viven, sino cómo es ese medio en el que viven, qué características tiene, qué temperatura, cuál es la humedad o qué cantidad de luz entra. Entonces, las condiciones del medio, todas las características físico-químicas del lugar donde viven los seres vivos. Y eso también es muy importante en ecología. No solo ver qué seres vivos viven, sino cómo es el medio en el que viven, qué características tiene ese medio. Bueno, y por último, las relaciones. Esto quizás es lo más importante de la ecología, aunque parezca mentira. Porque muchas veces en algunos libros, sobre todo cuando estudiasteis estos erais más pequeñitos, muchas veces decían, pues, un ecosistema, ahora hablaremos de ecosistema, que esta palabra ya no suena. Un ecosistema son, pues, los seres vivos que viven en un lugar y cómo es ese lugar. Pero lo más importante de la ecología, lo que va a estudiar sobre todo la ecología, no son cómo son los seres vivos. Eso lo estudia, por ejemplo, cómo son los animales, lo estudia la zoología, o cómo son las plantas, lo estudia la botánica, o cómo son los hongos, lo estudia la micología, o cómo son las bacterias, lo estudia la microbiología. No estudiamos cómo son los seres vivos, ni tampoco cómo es el medio físico. Todo eso lo estudia la geología, la geografía física, otra serie de disciplinas que se encargan de estudiar cómo es el medio. La ecología, sobre todo, lo que estudia son las relaciones entre unos y otros. Es decir, por ejemplo, ¿quién se come a quién? Eso es una relación ecológica. O como el ejemplo que os pongo en la presentación, las plantas y los insectos se relacionan porque gracias a los insectos muchas plantas pueden ser polinizadas. Veremos muchos ejemplos de relaciones. Pero esto es quizá lo más importante de la ecología, las relaciones ecológicas.
Y dicho eso, vamos a ya meternos de lleno en el último concepto, antes de hablar de qué es la ecología, que es el ecosistema. Aunque ya lo he ido explicando, ¿no? El ecosistema es, pues eso, un sistema. La palabra sistema en sí podríamos hablar, bueno, largo y tendido sobre ella. Todos aquellos que en algún momento de vuestra vida estudiéis o querráis ser ingenieros, los sistemas lo estudiaréis en gran profundidad. Pero bueno, no me voy a detener mucho yo ahora en explicar qué es un sistema. Pero un ecosistema es un sistema que está formado por individuos, organismos de diferentes especies, es decir, una biocenosis, una comunidad, que viven en un lugar determinado, con unas características físico-químicas determinadas, es decir, el biotopo, y, repito, lo más importante, todas las interacciones que se establecen entre ellos. Repito, ¿vale? Biotopo, biocenosis y relaciones entre ellos. Eso es el ecosistema. Hay una definición de ecosistema que a mí particularmente me gusta mucho, que ahora la leemos, pero que se debe a un profesor español, quizá uno de los ecólogos más importantes que ha dado la historia y además es español, por eso quiero destacarlo, que es Ramón Margalef. Ramón Margalef decía que un ecosistema es un sistema formado por individuos de muchas especies, es decir, una comunidad, en el seno de un ambiente de características definibles, es decir, un biotopo, e implicados en un proceso que es dinámico, que es incesante, es decir, que nunca para, de interacción entre los seres vivos entre sí, entre los seres vivos y el biotopo, de ajuste, de regulación, y que podemos expresarlo de muchas formas, digamos, esas relaciones. Se puede expresar como intercambio de materia y energía, pues yo te doy, ¿no? Esto lo veremos más adelante en todo el tema, ¿no? Pero cómo se intercambian materia unos con otros, por ejemplo, quién se come a quién, ¿vale? Y energía ya lo veremos, ¿no? También podemos expresarlo como una consecuencia de nacimientos y muertes, el número de individuos que hay al final en el ecosistema. Y al final, el resultado final de todas estas relaciones es la evolución, ya lo estudiamos en el tema anterior, eso sería a nivel de especies, o bien la sucesión en el ecosistema completo. La sucesión también es otro concepto que estudiaremos al final del tema. Claro, esta definición uno la lee entera y probablemente no la entendáis en absoluto, es normal. Probablemente cuando terminemos el tema volvamos a releer esta definición y lo tengamos muy claro. Esto es un ecosistema. Y ahora ya podemos hablar de qué es la ecología, porque vamos a decir simplemente que la ecología no es más que la ciencia que estudia todo esto. Es decir, la ciencia que estudia los ecosistemas. Eso sería la ecología. Continuamos. Otro concepto importante en ecología es el hábitat. El hábitat de un organismo no es más que el lugar en el que vive, es decir, el área física en la que podemos encontrarlo. Eso es el hábitat. Puede ser, por ejemplo, una zona extensa como un océano, puede ser una zona pequeña como un árbol o una planta. Y también os digo que un hábitat es un lugar que puede ser compartido por diferentes especies de animales y de plantas. Podemos encontrar varias especies viviendo en un mismo hábitat. Pero claro, hay otro concepto que va un poco más allá, que es el nicho ecológico. Porque el hábitat simplemente es el lugar en el que vive. Pero, o también podemos decir el hábitat como qué características tiene que tener el lugar para que pueda vivir un ser vivo, ¿no? Pero el nicho ecológico va mucho más allá. Porque, fijaos, en cada ecosistema, una especie hace una función que es única. Una función diferente con respecto a las demás. Y esa función, ese papel que desempeña un ser vivo en un ecosistema, eso es el nicho ecológico. Por ejemplo, ¿qué come un ser vivo? ¿Cómo come? ¿Dónde hace sus nidos? ¿Dónde excava su madriguera? ¿A quién se come, por ejemplo? ¿O es depredador de un ser vivo? ¿O por quién es comido? En fin, digamos que todas las interacciones que tiene un ser vivo en un ecosistema
con otros seres vivos o con el medio. Eso es su nicho ecológico. Todas las cosas que le afectan a un ser vivo es su nicho ecológico. Sé que es un concepto complicado, ¿vale? Porque a diferencia del hábitat, el nicho ecológico no es un espacio físico, ¿vale? Un ejemplo que os pone el libro, por si estáis también siguiendo el libro, es por ejemplo, el nicho de las cebras, de los ñus y de las gacelas. Son 3 especies que comparten el mismo hábitat. Viven, de hecho, en la sabana africana, en las praderas de la sabana. Pero tienen nichos ecológicos diferentes. ¿Por qué? Porque cada especie come un tipo de hierba diferente. Entonces, al comer diferentes tipos de hierba, pueden convivir, porque si las 3 comieran el mismo tipo de hierba, entrarían en una cosa que se llamaría competencia, que ya veremos más adelante también en qué consiste. Bueno, seguimos avanzando. Ahora vamos a hablar de los factores ambientales, que son, digamos, pues todos esos componentes del ecosistema cuya presencia o variación influye en los organismos que viven en ese ecosistema. Y tiene mucho que ver también con el nicho que hemos explicado antes, porque todos los factores ambientales son los que influyen en el nicho ecológico de un ser vivo. Y vamos a verlos. Porque, bueno, esto es lo que he dicho ahora mismo, ¿no? Todos los componentes del ecosistema cuya presencia o variación influyen en los organismos de la biocenosis, es decir, los organismos que viven en el ecosistema. Pero os quería decir que factores ambientales podemos clasificarlos en 2 tipos, en los factores abióticos y en los factores bióticos. Los abióticos son, bueno, vamos a analizar la palabra. Biótico de vida, abiótico, no vida, lo contrario de vida. Es decir, los bióticos son los que de alguna forma van a depender de los seres vivos. Y los abióticos los que no dependen de los seres vivos. Ahora lo vamos a matizar, ¿no? Es decir, abióticos son todos esos componentes, pues, físico-químicos del medio. Por ejemplo, la humedad. Por ejemplo, la temperatura. Por ejemplo, la luminosidad. Todo eso. Estos son los factores abióticos, que, en principio, no dependen de los seres vivos. Digo en principio por, lo siguiente. Bueno, ahora lo explico. Voy a poneros aquí algunos ejemplos de factores abióticos, que hemos dicho. Temperatura. En principio, la temperatura, por ejemplo, que tenéis ahora en vuestra habitación, no depende de los seres vivos, ¿no? ¿O sí? Pensadlo. La humedad que hay en un ecosistema, ¿eso depende de los seres vivos? ¿O depende si estás más cerca de un río? ¿O estás más cerca del mar? Al igual que la temperatura, que depende de si es verano o si es invierno, si es de día, si es de noche, o depende de que haya seres vivos. La salinidad que hay en un océano, por ejemplo, eso depende de los seres vivos. La cantidad de luz que entra, si es de día, si es de noche, eso depende de los seres vivos. La textura del suelo, es decir, el tamaño del grano del suelo, son más gordos, más finitos. O la presión atmosférica, son ejemplos de factores abióticos, que en principio no dependen de los seres vivos, pero ahí es lo que voy yo a contaros ahora. Los factores abióticos no dependen de los seres vivos, pero sí es verdad que los seres vivos con su actividad pueden modificarlos. Entonces puede haber una pequeña confusión aquí. Y ojo para las preguntas de verdadero o falso. ¿Qué puedo hacer? Pongo un ejemplo. Cuando estamos en clase, ¿la temperatura del aula es un factor biótico o abiótico? Pensádelo. La temperatura en el aula. Bueno, en principio diríamos, oye, es abiótico porque no es la misma la temperatura que hace en verano que la temperatura que hace en invierno. Por tanto, en principio no depende de los seres vivos, depende de la posición del Sol con respecto a la Tierra, de la inclinación, de todas estas cosas. Pero claro, uno piensa un momento, espérate, porque cuando estamos todos dentro de clase, que sea invierno, la presencia de las personas en el aula
hace que suba la temperatura. Por tanto, los seres vivos están influyendo en ese factor. ¿Será entonces biótico? No, sigue siendo abiótico. Entonces, por eso decimos, y ahora concluyo, y esto es importante, que los factores abióticos no dependen de los seres vivos. Pero los seres vivos con su actividad pueden modificarlo, pero sigue siendo un factor abiótico. Es decir, la temperatura en origen no depende de los seres vivos. Es cierto que los seres vivos podemos modificar ese factor, pero es un factor que sigue siendo abiótico porque el origen no surge de los seres vivos, aunque lo modifiquemos. Por ejemplo, la presencia de luz en una selva muy frondosa, donde hay algunas zonas del suelo que pueden llegar a ser con mucha sombra, incluso oscuridad, porque hay mucha frondosidad de vegetación y la luz no penetra bien hasta las últimas capas. ¿Qué sería? ¿Un factor biótico o abiótico? Uno puede pensar, no, en un momento es biótico porque las plantas están dando sombra, por tanto, están... No, no, no. Sigue siendo abiótico porque la luz viene del sol. No depende de seres vivos. Pero luego los seres vivos pueden modificar ese factor. Pero aunque lo modifiquen, sigue siendo un factor abiótico, repito, porque su origen no está en los seres vivos. ¿Cuáles sí serían factores bióticos? Es decir, que los seres vivos presentes en el ecosistema realmente, las relaciones entre los seres vivos son los que determinan este factor. Pues, por ejemplo, la competencia. Eso es un factor muy importante que afecta a los seres vivos, que afecta al nicho ecológico. Si tú compites con otro ser vivo por ejemplo, el alimento, por el espacio, por lo que sea, pues es un factor que depende exclusivamente de la presencia de seres vivos. O, por ejemplo, la cooperación, que dos seres vivos cooperen para conseguir un fin común, muy típico en algunas sociedades como, por ejemplo, las abejas. Depende de los seres vivos. La depredación, pues si te come alguien o tú comes a alguien, obviamente necesitas el ser vivo para que eso ocurra. O el inclinismo, ya veremos qué es esto, ¿no? Es cuando un ser vivo, digamos, vive sobre otro, pero el otro no le afecta mucho, o le da igual. O el comensalismo, también veremos qué es, no me detengo ahora. O el mutualismo. Son relaciones entre seres vivos, por tanto, factores bióticos. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues aquí vamos a dejar de momento el tema. Hay una actividad que tiene que ver con esto, con los factores ambientales. Espero que la podáis resolver bien. Cualquier duda, cualquier pregunta, me la hacéis y yo encantado de responderla. El próximo día seguiremos hablando de factores limitantes y de límites de tolerancia. Pero eso será ya el próximo día. Bueno, pues besos y abrazos para todos y nos vemos prontito.